Bien, mis hermanos, pues continuamos con el desarrollo de nuestro programa, esperando que esas alabanzas sean de mucha bendición para usted. Quiero saludar a nuestro hermano Alex Manrique, que nos escribe a través de Facebook Live, nos dice Dios le bendiga. También saludos a Virginia Salgado, que nos dice que bellas alabanzas, Dios les bendiga. También a hermano Arles Maradiaga, bendiciones hermano Denis, Dios bendiga tu programa. Siempre saludos a todos. Nuestro hermano Rudy Almendare nos dice saludos hermano, Dios le bendiga. Y saludos también a Rosemary González, nuestra hermana nos ve acá en Dalí, que Dios la bendiga hermana Rosemary. A nuestra hermana Kenia Solórzano, también nos está mirando en España, que Dios la bendiga, que Dios la guarde en ese país de Europa. Nuestra hermana Shirley Rivera, ¿verdad? Esposa de nuestro hermano Vicente, predicador en la Iglesia de Cristo en barrio Medina, San Pedro Sula. Saludos a nuestros hermanos de la Iglesia del Señor en barrio Medina, San Pedro Sula. Gracias a nuestros hermanos por estar en contacto con nosotros a través de Facebook Live. Nuestro hermano Josué David Merlo, Dios lo bendiga hermano, y a toda su familia. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que Dios les fortalezca. Bien, mis hermanos, después de dar estos saludos a los hermanos que están con nosotros a través de Facebook Live, como a todos nuestros hermanos que nos están viendo, también a través de la señal de cable, en todo lo largo y ancho de nuestro departamento del Paraíso. Dios bendiga a nuestros hermanos y a todos nuestros amigos. Que el Padre Celestial siga teniendo misericordia de nosotros y por amor a su nombre nos regale vida, nos regale salud, sane nuestra tierra de todos estos males que hay. Bien, quiero compartir una lectura bíblica antes de entrar a nuestro tema de clase que estamos desarrollando acerca del Millennium según Apocalipsis. Quiero tener una lectura bíblica y reflexionar un poco acerca de ello. Dice en Juan capítulo 6, versículo 63 en adelante: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bien, me interesa que usted medite y que meditemos juntos acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a toda aquella multitud que le seguía. Porque dice la palabra que habían algunos, que eran varios, que no creían al Señor, lo seguían por varias razones. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía quiénes creían en Él y quiénes no. Igual hoy en día, nuestro Señor Jesucristo sabe quién tiene fe y sabe quién no tiene fe. Sabe quién realmente está luchando por ser agradable a Él. Sabe quién realmente se está esforzando por andar en santidad, por cambiar su corazón, por cambiar su forma de pensar. Eso es fe. Porque entiendo quién es Jesucristo, porque entiendo que Él quiere de mí. No solo se trata de ciertos elementos como cómo adoro, o cómo oro, o si leo o no leo la palabra. Es parte de la fe leer la palabra, es parte de la fe orar, o de la conducta del cristiano y las necesidades del cristiano. A mí me es necesario orar, pero debo de orar con fe. Pero si tengo fe, también la palabra me manda que yo tengo que ser obediente y que tengo que entender quién es Jesucristo.
Usted no puede dejar de seguir a Jesucristo por razones humanas, como no me parece la conducta de fulano o de mengana o de sutana, no me parece cómo hablan, no me parece esto, no me parece lo otro, no me parece lo aquello. No se trata de eso, se trata de entender lo que Pedro había entendido, como cuando Jesús le dijo que si querían irse ellos también. El Señor Jesús, y lo diré así, no está necesitado de nosotros. Claro que se contenta de que el ser humano se rinda a Él para salvación, porque Él nos ama a todos. Él nos ama a todos y no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, según Hechos 17, 30 y 31. Pero también quiere que usted y yo nos esforcemos por ser agradables a Él. ¿Qué pasaría si un pastor a usted le dice, ¿acaso se quiere ir? O es más, váyase. ¿Qué haría usted? Posiblemente usted inmediatamente agarra su Biblia, su carterita o lo que ande y se va del local de reunión. ¿Sería correcto? No sería correcto, porque usted no está ahí por el pastor, o por los pastores, o por los ancianos, o por los predicadores. Usted está ahí por Jesucristo. Y es a Él a quien usted debe ser fiel, porque Pedro entendió y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, si usted se va por razones o excusas humanas, cualquiera que ésta sea, el que pierde es usted. Y si usted se fue que no ha entendido que Jesús es la vida y la vida eterna, Él es el Salvador, que la vida física es corta, aunque dure 70 años u 80 años son muy cortos para la eternidad. Pero siempre estamos poniendo excusas para no reunirnos, para no adorar, para no exaltar el nombre del Señor. Pedro, aún con las palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, después de que muchos ya no le seguían, les dijo a los 12, ¿acaso quieren irse ustedes también? No hay problema, pueden irse. El Señor Jesús es claro, pero Él quiere que también los cristianos, los que hemos confesado nuestra fe acerca de Él, aprendamos a ser valientes y seguirlo a Él a costa de lo que sea, a costa de lo que esté pasando. De algo que me hace sentir muy contento es que muchos de nuestros hermanos en la fe, en estos 6 meses de pandemia, no hemos dejado de adorar, no hemos dejado de reunirnos, no hemos dejado de exaltar el nombre de Dios, no hemos dejado de cumplir con nuestras formas y medidas, pero hemos estado reuniéndonos, congregándonos, exaltando el nombre del Señor. Y Él nos ayuda a ser mejores y nos ayuda a entender en lo que nos equivocamos, porque como seres humanos nos podemos equivocar. Pero también es importante seguir a Jesús. Que usted lo que va a hacer no lo haga para los hombres o por los hombres, que lo haga por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo le animo, le motivo, le insto a que usted vea a Jesucristo, no vea a su servidor, no vea a los hombres, porque somos imperfectos, porque estamos en la misma lucha de crecer en la fe, estamos en la lucha de santificarnos día a día, de vencer la carne, de vencer las tentaciones, de sobreponernos a los tropiezos. Estamos en la misma lucha que usted, solo que fungimos en un puesto, ¿verdad?, relevante, donde nos toca luchar por ser ejemplo, por cumplir requisitos bíblicos. Sí, eso es verdad y estamos en esa lucha, pero seguimos siendo seres humanos, por ende todos debemos de poner los ojos en Jesús y saber que solo en Él tiene vida eterna. Así que si usted se ha ido de la iglesia, que somos nosotros, que ya no se reúne, si usted ha decidido desistir de su fe y de su cristiandad por X o Y razón humana, le animo a que no lo haga, sino que se levante y siga a nuestro Señor Jesucristo, luche por ser agradable a Él, porque solo en Él tenemos vida eterna. Que lo entendamos como lo entendió el apóstol Pedro y le dijo, no, Señor, no podemos irnos. ¿A quién iremos? Si solo en ti tenemos vida eterna. Que lo entendamos así y que pase lo que pase, sigamos adelante siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo, procurando ser agradable delante de Él. Bien, mis hermanos, con esta pequeña reflexión vamos a
a pasar a lo que es dar inicio a la clase que hemos estado desarrollando en días anteriores en nuestro programa. Nuestro hermano, antes de pasar a la clase, nuestro hermano Josué David Merlo dice: saludos hermanos, familia Merlo. Los hermanos Merlo, ¿verdad? Nuestro hermano Josué, su esposa, nuestra hermana Jenny, nuestro hermano Andrés y demás familia mandan saludos a todos los hermanos de la Iglesia del Señor. Gracias a nuestros hermanos también por comunicarse con nosotros. También escribe nuestra hermana Suyapa Laínez, dice: Dios les bendiga, saludos. Nuestra hermana Rosemary dice: aquí los veo, saludos hermana Rosemary, nuevamente un fuerte abrazo y le animamos a seguir adelante, ahí la estamos esperando. Saludos a nuestra hermana Marta Felicia, también que la gracia de Dios sea con ustedes, con toda su familia en el nombre de Jesús. Saludos a nuestro hermano Grevis Yalil Cárcamo, nos ven Progreso Lloro. Saludos para ellos también, nuestra hermana Suyapa Laínez, Dios me la bendiga hermana Suyapa, nuestro hermano Luis Salgado, a sus hijos, a toda su familia, que Dios les guarde, que Dios les dé salud, que Dios les dé fortaleza, que Dios alimente cada día su fe y les ayude a seguir adelante, ¿verdad? Un saludo especial para la familia Salgado Laínez. Nuestro hermano Ernesto Laínez, ¿verdad? Sus hijos, siempre nuestros ruegos y oraciones para ustedes. Nuestro hermano Selvin Amaya y la familia del Señor es grande, así que un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga en todo tiempo. Bien, mis hermanos, entonces entremos a nuestro tema del milenio según Apocalipsis. Hemos analizado ya los enemigos que Cristo destruye en el Armagedón. Ya hemos visto que Jesucristo derrotó la bestia, que era el imperio romano, las cabezas de la bestia, que eran los emperadores romanos, ya estudiamos de ello, que destruyó nuestro Señor Jesucristo en la batalla del Armagedón, la mujer ramera, que era la ciudad de Roma, según Apocalipsis 17:18. Ya lo analizamos todo eso. Analizamos también que nuestro Señor Jesucristo derrotó al simbolismo de los 10 cuernos, que eran los 10 reyes, que eran los reinos que se unieron en la persecución de Roma contra la iglesia en los primeros 4 siglos y medio de la era cristiana. Todo eso es la batalla del Armagedón, y el Señor Jesucristo prometió destruir todos esos enemigos, y vaya que lo hizo. El imperio romano, utilizado, ¿verdad?, por Satanás el diablo, la serpiente antigua, utilizó el imperio romano para perseguir la iglesia, y la idea del enemigo era raer de la faz de la tierra la iglesia, que no existiera la iglesia del Señor, que no se predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no hubieran salvos a través de él. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo al destruir el imperio romano, que era utilizado por Satanás para perseguir a los cristianos. Yo le invito a que usted corrobore en la historia de la iglesia del Señor qué pasó en los primeros 4 siglos y medio de la era cristiana, después de Cristo. Sobre todo en el primer siglo, ¿qué sucedió con los cristianos? ¿Qué pasó con ellos realmente? Y usted se va a ver de todas esas atrocidades que hizo el imperio romano contra la iglesia al país que fuera del viejo mundo, ¿verdad? ¿Qué hizo Roma? Todos los estragos que hizo, cuántos cristianos asesinó Roma a través de los emperadores, especialmente por Nerón y por Domiciano. La gente lastimosamente se ha dejado llevar por nuevas enseñanzas y por malas interpretaciones, que estas interpretaciones modernas tienen mucha contradicción bíblica. Aunque es apoyada, estas doctrinas modernas son apoyadas por textos bíblicos, porque eso es real, pero esos textos bíblicos tienen contradicción hacia el mismo canon bíblico, especialmente con el libro de Apocalipsis. Entonces hemos visto que la batalla del Armagedón es una profecía que se dio en su cumplimiento contra Roma. La batalla del Armagedón ya pasó. Cristo libró una batalla
contra la bestia, el imperio romano, contra sus cabezas, los emperadores romanos, contra la ciudad de Roma, contra los reyes de la tierra unidos a Roma. Oiga bien, por 476 años persiguió Roma a la iglesia que Cristo edificó. Persiguió a los cristianos, los dañó, mató millares de cristianos de forma espantosa, horrible. Entonces yo le invito a que conozca más de esa batalla del Armagedón, a lo que muchos están esperando esa batalla por muchas confusiones que se están dando. Ahora bien, si bien es cierto que la batalla del Armagedón se libró en esos primeros 4 siglos y medio, eso no significa que de alguna manera, en algún momento, en algún país, Satanás quiera engañar a líderes políticos, como se da en África, como se da en Medio Oriente, donde los cristianos son perseguidos, pero son dañados regionalmente, no universalmente. Y en estos primeros 4 siglos y medio la iglesia fue perseguida universalmente, es decir, hasta donde abarcaba la iglesia del Señor, en los primeros 4 siglos y medio, hasta donde se extendía la iglesia del Señor, hacia los países donde estaba la iglesia del Señor, hasta ahí era perseguida. Donde quiera que fuera un cristiano, ahí era perseguido. Hoy por hoy no tenemos esas persecuciones. Hoy por hoy no las tenemos. Hay en ciertos lugares, pero de forma regional, por las políticas que hay, ¿verdad? O por las guerras civiles que se dan en ese lugar, y que Satanás usa esos medios para dañar siempre a la iglesia, porque su objetivo es dañar la iglesia, ¿verdad? Es afectar la iglesia del Señor. Cualquier gobierno o jefe de Estado que pretende tomar la gloria de Dios, o la gloria que pertenece a Dios, o perseguir en alguna forma al pueblo de Dios, tiene también el espíritu de la bestia, aunque no sea literalmente la bestia que habla Apocalipsis, ¿verdad? Porque el espíritu de Satanás, ¿verdad? O Satanás mismo toma posesión de líderes para poder querer afectar la iglesia, tal vez en la ciudad o en el país donde viven. Pero por tener el mismo espíritu de la bestia, será el mismo fin que tuvo la bestia de Apocalipsis, la perdición eterna. Y cualquier religión falsa, sea cual sea, tendrá el mismo fin por participar en el mismo espíritu que tenía el falso profeta. Esta es la confianza de los cristianos del siglo XX y XXI y del venidero, si es así la voluntad de Dios, como lo fue para los del primer siglo, que Cristo siempre ha de defender su iglesia, que Cristo siempre va a pelear por la iglesia, y que aunque esta profecía ya fue cumplida, ¿verdad? Lo que representa para hoy es que hoy tenemos un protector, ¿verdad? Tenemos un protector que nos defiende, que nos cuida, que nos ampara y que nos ayuda. Básicamente, en conclusión, la batalla del Armagedón fue que nuestro Señor Jesucristo peleó a través de medios para vencer al imperio romano. Lo hizo, ¿verdad?, a través también de medios humanos, porque utilizó ejércitos como los eunucos para destruir el imperio romano. Así como Dios utilizó el mismo imperio romano en el año 70 para destruir Jerusalén y castigar a los judíos que persiguieron a los cristianos y que dieron crucifixión a nuestro Señor Jesucristo y que persiguieron a los cristianos, Dios utilizó al general Tito en el año 70 y a los mismos romanos para castigar a los judíos que persiguieron a los cristianos. También Dios utilizó en esta batalla del Armagedón también medios terrenales para destruir el imperio romano en su caída en el año 476 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, después de esta batalla del Armagedón, después de esta batalla del Armagedón, entra lo que se conoce como los 1000 años, ¿verdad? Como los 1000 años. Inmediatamente después del Armagedón empezaron los 1000 años, o que simbólicamente son representados por 1000 años. Hemos aprendido que Satanás, por medio del imperio romano y su religión falsa, ¿verdad?, había estado engañando a las naciones de la tierra para que se unieran
en una gran campaña para destruir a la iglesia del Señor completamente y raerla de la faz de la tierra. Parecía a los cristianos en el tiempo del apóstol Juan que Roma realmente podría destruir la iglesia completamente. A los cristianos del primer siglo les parecía que la iglesia iba a ser destruida completamente por todo el daño que estaban sufriendo. Sin embargo, Cristo les acaba de demostrar que al contrario, Roma y sus aliados eran los que dentro de poco tiempo iban a ser destruidos por nuestro Señor Jesucristo. Ese poco tiempo duró casi los 500 años. Después, la profecía se dio en el año 69 después de Cristo. Y el Imperio Romano cae en el 476. Entonces, en un aproximado de 410 años se dio la caída de este imperio. Y durante esos 400 años siempre aparecían emperadores que dañaban la iglesia. Pero esos daños no se compararon jamás con los daños que hizo Nerón y con el daño que hizo Domiciano a la iglesia en el primer siglo. Ahora, tiene que surgir una pregunta. Si Satanás levanta a este poder para destruir la iglesia, ¿por qué no puede levantar otro poder hoy en día para destruir la iglesia, así como lo hizo en los primeros 4 siglos, que levantó el poder del Imperio Romano para atacar la iglesia? ¿Será posible que Satanás podría levantar otro poder, otra nación, o otro imperio, o otro ejército para que pueda atacar a la iglesia? La respuesta a esta pregunta sigue estando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos del 1 al 11, o del 1 al 10, en la visión de los 1000 años. En esta lección de los 1000 años vamos a considerar los siguientes acontecimientos. Según Apocalipsis 20, del 1 al 3, vamos a considerar que Satanás es prendido, encarcelado o atado. Eso es lo que vamos a aprender. Que las almas de los santos decapitados reinan con Cristo por 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6. Y que Satanás es suelto nuevamente, pero para ser lanzado al lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Enseguida de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, todos los que no son redimidos son juzgados y son lanzados al lago de fuego juntamente con el Hades y la muerte. Es lo que vamos a ver en esta parte de lo que son los 1000 años. Ahora bien, vamos a leer la parte simbólica o el escrito, de los 1000 años según Apocalipsis. Apocalipsis 20 del 1 al 10 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla.
el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Ahí encontramos la revelación apocalíptica sobre los 1000 años. Es importante empezar a considerar paso a paso lo que significa esto de los 1000 años. De entrada le diré que los 1000 años que menciona Apocalipsis 20 del 1 al 10 no son 365,000 días literales. No son 365,000 días literales. El número 1000 es un número simbólico. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis 20, del 1 al 10, de 1000 años, ¿verdad? Es un número simbólico. El número 1000 significa algo, representa algo, que en nuestro estudio lo vamos a explicar. De entrada digo eso, los 1000 años no son años literales, es decir, 365,000 días. Si se tratara de 1000 años literales, entonces significaría que si la bestia era el Imperio Romano, que la ramera era la ciudad de Roma, según lo que dice Apocalipsis, no es nuestra propia interpretación, y que si los reyes de la tierra, unidos a la bestia, es decir, al Imperio Romano en la persecución de la iglesia, y esto es la batalla del Armagedón, según Apocalipsis, ya librada hace aproximadamente unos 1650 años atrás, significaría que ya los 1000 años se hubiesen cumplido. Por ende, entonces, no se trata de 1000 años literales. Son 1000 años simbólicos que representan algo, y en nuestro estudio vamos entonces a identificar de qué se trata. Primero vamos a considerar, como dije antes, lo que menciona Apocalipsis, versos del 1 al 3, Apocalipsis 20, en este caso versículos del 1 al 3, donde lo que el apóstol Juan vio es algo muy interesante. Dice que vio un ángel que descendía del cielo en la visión, con la llave del abismo. La llave representa autoridad. Abismo significa el lugar oscuro o el vacío o el espacio donde habita Satanás y los demonios, que era la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, los adversarios de Dios, que de hecho eso significa la palabra demonio. Dice que descendió con la autoridad del abismo, o con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Esto es poder, la cadena es poder en la mano. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En la visión, después de la batalla del Armagedón, que ya vimos en la Biblia, se cumplió ya hace un poco más de 1600 años atrás. Esta batalla ya se cumplió, ya se dio. Para algunos es difícil entenderlo, pero los datos apocalípticos nos brindan esa información. Entonces, significa que después de la caída del Armagedón empezaron este proceso, ¿verdad?, de los 1000 años. ¿Por qué el reinado?
¿Por qué reinado de Cristo? Porque nuestro Señor Jesucristo reina con su iglesia desde que es establecida en el año 33 después de Cristo. Cristo reina y viene reinando con su iglesia desde el año 33. Lastimosamente muchos han confundido que se trate de que Cristo va a venir a reinar a la tierra por 365,000 días y que ha de reinar desde Jerusalén. No, si Jerusalén ya como templo ya no existe, el templo de Jerusalén ya no existe, ¿verdad? Ya Jerusalén solo existe como capital de Israel, pero ya no tiene que ver tanto con estas profecías, porque el mismo Israel en su mayoría sigue esperando al Mesías, al Hijo de Dios, porque muchos de ellos no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, ni creen hasta el día de hoy. Ni creen hasta el día de hoy en nuestro Señor Jesucristo, un buen número. Siguen sometidos a la ley de Moisés, esperando a las profecías de que vendrá el Mesías. Por ende, no se puede tratar tampoco de Jerusalén. Jerusalén simbólicamente representaría, la ciudad amada representaría la iglesia que Cristo establece en el año 33, cuando empieza a reinar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos de la caída de Roma como imperio en la batalla del Armagedón, ¿verdad? Que es la batalla que Cristo libró contra Roma para vencerla, tomando de los sucesos que se dieron en los tiempos de Israel en el monte de Megido, donde Dios defendió a Israel venciendo a naciones enemigas del pueblo de Israel entre más o menos 500 años o 400 años antes de Cristo. Entonces, esta batalla que Cristo libró, conocida como la batalla del Armagedón, haciendo simbólicamente referencia a las batallas libradas por el pueblo de Israel en el monte de Megido, es la batalla que Cristo libra contra el imperio romano, la bestia apocalíptica, que atacaba y destruía la iglesia, mataba a muchos cristianos. Esto el Señor lo hizo en los primeros 4 siglos, lo venció 4 siglos y medio. Entonces, después de vencer el imperio romano, porque Cristo lo hizo a través de diferentes medios o formas, lo venció y dejó de existir el imperio romano. Cristo lo venció, el perseguidor de la iglesia. Después de ese tiempo, y tomando en cuenta que esa es la batalla del Armagedón según Apocalipsis, el reinado de los 1000 años simbólicos, ¿verdad?, se da en la paz de la iglesia, aunque fue perseguida también la iglesia del Señor después del 476, ya de forma religiosa. Fue perseguida la iglesia del Señor por la iglesia católica, ¿verdad? Fue perseguida por muchos años, aproximadamente fue perseguida la iglesia por 10 siglos. Fue perseguida la iglesia por la iglesia católica romana, considerando a los cristianos como herejes, ¿verdad? Como herejes. Hay mucha historia que hablar de esos años, de esos siglos contra la iglesia del Señor. Pero bien, hablamos entonces de Satanás atado. En la visión apocalíptica del libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3. El primer evento que vemos ahí es que desciende un ángel del cielo con una llave, con la llave del abismo y una cadena en su mano, para prender a Satanás y dice ponerlo preso en su propio abismo, poniendo su sello, donde Satanás no pudiese engañar a las naciones para perseguir o dañar la iglesia. Esa es la visión que tenemos en Apocalipsis 20 del 1 al 3, lo cual esto lo veremos en el siguiente programa, ¿verdad? La explicación de Satanás atado. Vamos a ver de qué se trata, que Satanás fue atado, en qué forma fue atado, ¿verdad? Y cómo es que Satanás ha venido trabajando después de haber sido atado, ¿verdad? Y cuál es el simbolismo de esta figura que el apóstol Juan vio en visión, de que Satanás fue atado en el abismo por un ángel, ¿verdad? Y con autoridad de Dios. Esto lo veremos en el siguiente programa, ¿verdad? Ya hablando de los 1000 años, en el primer evento apocalíptico del capítulo 20 de Apocalipsis, versos del 1 al 3, donde Satanás
es atado. Esto lo vamos a estudiar en el siguiente programa, si Dios así lo permite. Aquí terminamos el día de hoy. Damos gracias a nuestro Dios por habernos dado la oportunidad de estar con usted y seguir hablando de este tema de Apocalipsis, específicamente del milenio y de los acontecimientos que se dan en esta visión. Esperamos que usted vaya entendiendo, y cualquier duda o pregunta que tenga, usted puede escribirme con toda confianza al número de WhatsApp. Ahí lo tiene en pantalla y nosotros con todo gusto podremos ayudar con algunas interrogantes que usted tenga, ¿verdad?, o dudas respecto al tema. Gracias por su atención. Compartimos la siguiente alabanza para la honra y la gloria de nuestro Dios. Feliz tarde, feliz noche, que Dios le bendiga y será hasta la próxima.